gustaría compartir una porción de la Biblia con ustedes. Alabado Dios, y algo corto, no algo grande. Se encuentra en Mateos 8, del 23 al 27. Mateo, capítulo 8, versículo 23. Jesús calma la todos los que están tempestad. viniendo. Dios bendiga a los que se están conectando. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Dios. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Esa es la parte que quiero compartir. En Mateo vive Dios. Vive Dios, Mateo. Cuando Jesús andaba en la barca, disculpen mi hermano. Normal no es como yo tiro mensajes, ustedes lo saben, pero ya que estoy probando algo, quiero tirar algo al aire. Jesús está con sus discípulos y se monta en la barca, pero él se acuesta a dormir. Dice Lucas, relatando la misma historia, que Jesús se fue a dormir. También lo muestro ahorita, pero lo dice en el principio. De repente se levantó una gran tempestad a causa del viento. El viento comenzó a soplar y las olas comenzaron a moverse de tal manera que dice que el agua entraba en el barca y ellos pensaban que se naufragaban, que se iban a hundir. Ellos estaban en medio de una tormenta causada por el viento. Se levantó el viento, levantó las aguas, brotó las olas, con el viento agitó el agua y el agua entraba en el barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Jesús se encontraba durmiendo. A veces nosotros pasamos por pruebas, por tribulaciones. A veces estamos en situaciones que nos sentimos solos, que sentimos que Dios nos ha abandonado, que sentimos que estamos cargando el peso solo. Igual que los discípulos, que Jesús se acostó a dormir, pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús quería enseñarle una lección y nos quiere enseñar una lección a nosotros. Cuando ellos despiertan al maestro, que le dicen: despierta, despierta, no te importa que perezcamos. Jesús dice que se levanta. Dice que él reprendió al viento y le habló a las olas, al mar, el agua, y hubo grande bonanza. Primero, ¿qué aprendemos aquí? Que aunque nos sentamos solos en las tribulaciones, en las pruebas, no estamos solos. Jesús siempre está con nosotros. Jesús siempre está al lado de nosotros. Aunque nosotros creamos que estamos solos, Él está ahí, esperando que nosotros lo llamemos, esperando que nosotros mostremos que confiamos en Él. Segundo, los discípulos se encuentran en la barca. El viento está soplando de una manera fuerte. El agua se está agitando. Las olas están entrando al mar. Ellos sienten que están su vida en peligro. Sienten que se van a hundir, que van a naufragar. Pero mira lo lindo, la lección, que ellos se acordaron que andaba con el maestro, que andaba con el que dio comida a los 5,000, que andaba el que le dio la vista al ciego, que andaba el que levantó el paralítico,
el que limpió al leproso, el que echaba fuera demonios. Ellos sabían que andaban con Jesús. Ellos van directamente a donde estaba la fuente de ayuda. No trataron de resolver el problema con sus propias habilidades. Y esto es importante. Acuérdémonos que estaban ahí los discípulos: Juan, su hermano Zebedeo, Pedro, su hermano Andrés, 4 que sabemos que eran pescadores, que tenían experiencia en barcas, que tenían experiencias en tormentas adentro en el mar. ¿Por qué? Porque un pescador anda su vida en el agua, en barcas, en tiempo de dificultades. Pero ellos no trataron de arreglar la situación con su propia fuerza, con sus propias habilidades, sino que fueron directo al maestro y lo despertaron y le dijeron: maestro, perecemos. Porque ellos se dieron cuenta que su esperanza no estaba en su habilidad, no estaba en su inteligencia, sino que estaba en Jesús, quien estaba atrás durmiendo. Nosotros pasamos por situaciones y tenemos que comprender que no vamos a salir de la prueba, no vamos a salir de la circunstancia en nuestra propia fuerza, con nuestra propia habilidad, con nuestra propia sabiduría, sino confiando en Jesús, el Mesías, confiando en el Dios de dioses, Señor de señores, confiando en aquel que no hay sombra de aberración, que no hay cambio de estación, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si el Señor sanaba antes, sana hoy. Si el Señor libertaba antes, liberta hoy. Si el Señor salvaba antes, salva hoy. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que Dios los libró de problemas, de dificultades que eran imposibles? Acordémonos que el Dios que nosotros le servimos es el Dios de lo imposible. El Dios que abre matriz cuando el médico no puede. El Dios que abre ojos cuando el hombre no puede. El Dios que sana cáncer cuando el hombre no puede. Donde el hombre llega, Dios se sobrepasa. ¿Por qué? Porque lo imposible, aún lo imposible, para Dios, en el nombre de Jesús, es su realidad. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es realidad. que Él lo hace. Llévate eso, hermano, hermana. Planta esta palabra en tu corazón. Porque muchos vamos a pasar por pruebas en estos tiempos. Porque el prueba y el sufrimiento de la iglesia no se ha acabado, sino ha comenzado. Dice que si el juicio no comienza por casa, con dificultad se va a salvar el pecador, pero el juicio va a venir por casa. Nosotros tenemos que ser probados como el oro. Nosotros tenemos que pasar por el fuego. Nosotros que debemos ser, aleluya, mostrado que somos verdaderos adoradores. Pero acordémonos que Dios promete que aunque pase por el fuego, no te quemarán ni las llamas te arderán. Aunque pase por el agua, no te negarán. El Señor nos ha prometido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo ha librado Dios. Así como sus discípulos reconocieron que solo Jesús podía salvarlos, libertarlos de esa tempestad, nosotros también tenemos que hacerlo. La última lección que aprendemos aquí son muchas, pero tres nada más quería sacarle hoy. Notémonos que cuando Jesús se levantó, el agua era el que se estaba moviendo, entrando en el barca. Pero Él no reprende al agua, Él no reprende al mar. Él reprendió al viento y le habló al mar. Le reprendió al viento y le habló al mar. ¿Qué eso significa? Nosotros tenemos que ver de dónde vienen los problemas, de dónde vienen las circunstancias. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La batalla que nosotros nos enfrentamos, sea enfermedad, sea económica, física, emocional, familiar, cualquier problema que tú te encuentras o que te va a encontrar, es algo espiritual, algo que comenzó en el mundo espiritual. No estés reprendiendo al problema, sino reprende a los espíritus que son los que están causando ese problema. Porque el problema no era el agua, el problema es el viento que se levantó y agitó el agua y creó esa tempestad. Jesús reprendió, aleluya, a la fuente del problema. La fuente del problema era el viento, no era el agua. Él reprendió el viento y él le habló el agua. Tenemos que tener eso en mente. Vamos a meternos en la batalla espiritual, que es la que está aconteciendo de verdad, y reprender los espíritus que están haciéndonos la guerra. Meternos en la brecha, meternos en el espíritu y en verdad. Mira lo que dice Pablo en 1 de Corintios, cuando dice que no tenemos, aunque andamos en la carne o no militamos según la carne, sino en el espíritu, que nuestras almas son poderosas para destrucción de fortaleza en Cristo Jesús, para llevar cautivo todo pensamiento que se pone en contra de la obediencia de Dios, y lo llevamos cautivo a la obediencia de Dios. Pero mira lo que dice en el otro versículo 7, que podemos reprender todo cuando estamos en la perfecta obediencia. Cuando nosotros nos metemos en la perfecta obediencia de la palabra de Dios, pues entonces nosotros podemos entrar en el mundo espiritual y reprender el viento de nuestros problemas. No estés reprendiendo el agua, reprende el viento, porque el agua está agitada porque el viento la agitó. Jesús le reprendió el viento y le habló al agua. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto ha sido tu amado en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Déjame hacer una oración para que Dios nos fortalezca y nos dé fuerza durante esta tempestad que va a venir a la iglesia. Padre Santo, nos presentamos delante de ti. Dios, te doy gracias que tú me permites, Señor, hablar tu palabra, traer esta palabra de exhortación. Padre, yo te pido que este mensaje le llegue al que tenga que oírlo, Señor, al que necesite, Señor, esta palabra. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, fortaleciendo el oyente, que seas tú dándole fuerza, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a depender de ti, a confiar en ti, Señor. Oh Padre Santo, yo te pido que cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, que la palabra pueda ser grabada en su corazón y que ellos puedan depender de ti cuando venga el problema, que ellos puedan reconocer que tú eres la fuente de salvación, que solo en ti hay salvación, que ellos puedan reconocer de dónde viene el problema, de dónde viene la aflicción, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra los huestes, contra los demonios, Señor. Danos la habilidad, Señor, danos la sabiduría y el entendimiento para poder pelear justamente, Señor, bajo tu mandato, bajo tu autoridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano y amada hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si necesita una petición, mándamelo a mi correo electrónico, ministerio.echando-la-red-al-man@gmail.com, ministerio.echando-la-red-al-man@gmail.com. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de